En este vídeo os voy a demostrar cómo descubro fallos con mi teléfono móvil. Y no es buscando en Google ni preguntándole a la IA. Y para que veas que no es mentira, te lo voy a enseñar en mi propio trabajo. En una avería real de un cliente que nos llamó para reparar una autocompactadora, que es esto que veis lleno de porquería de fondo mientras hablo. También he preparado una serie de experimentos como este de esta rueda para comprobar los rodamientos sin ni siquiera tenerla que desmontar. Y tengo que decir que menudo invento me preparé, la rueda fue a todo trapo. También he preparado algún experimento con electricidad, para que veáis que esto sirve para varios ámbitos, como puede ser la electrónica, la mecánica, la hidráulica u otros tipos de trabajos. ¿Y cómo vamos a detectar esos fallos? Con la temperatura. Sí, si sabes usarla, puede ser una herramienta muy útil para detectar qué problemas tiene una máquina. Voy a usar este pequeño grupo hidráulico para daros un ejemplo. Si os fijáis, hay varios latiguillos que están totalmente azules y otros que están muy rojos. Esto nos indica que tienen más temperatura, y usando un poco la lógica llegamos a la conclusión que estos tienen líquido en su interior, porque el aceite circula a mayor temperatura. Si le damos a funcionar a la máquina, vemos como poco a poco el latiguillo que estaba azul empieza a tornarse rojo, sobre todo en la parte donde está la reducción, ya que al disminuir el sitio por donde pasa el aceite se genera calor. Ahora con estos datos podemos saber si se ha generado una reducción en un sitio donde no tocaba, en este caso si la deseábamos ahí, o si los latiguillos están transmitiendo o no están transmitiendo aceite. Imaginaros que hay una válvula que no nos está dejando pasar el flujo, y de esta forma somos capaces de saber dónde se queda ese flujo parado o qué latillos sí están transmitiendo. En el caso de la autocompactadora teníamos el problema de que los cilindros se quedaban siempre haciendo fuerza en la parte de atrás. Como veis tiene dos bombas y las hemos comprobado con la temperatura para ver si ambas están funcionando, pero quiero que os fijéis en esta electroválvula, la cual está funcionando continuamente y por eso tiene más temperatura de la que le toca. Es la que le está diciendo a los cilindros que sigan haciendo fuerza hacia atrás. Así que toca ir al cuadro eléctrico y revisar los componentes a ver por qué narices esa electroválvula está siempre activada. Oli, soy algo más que manos. Revisé los relés de las bobinas y no notaba nada excesivamente raro. Lo que veis ahí más caliente es el transformador, que obviamente va a estar a más temperatura. Así que seguí mirando por los contactos del cuadro y para mi sorpresa el problema estaba en una de las fases del motor. Como veis está a muchísima más temperatura que las otras dos fases. ¿Y qué tendrá que ver que el motor funcione mal con que los cilindros no cambien de postura? Pues muy fácil. Estos cilindros llevan un sensor de presión y al no alcanzar la presión deseada para hacer el cambio se quedaban continuamente empujando, ya que el motor no era capaz de hacerle a la bomba llegar a la presión necesaria para que los sensores detectaran que tenían que cambiar de posición. Bueno, había dicho que iba a limpiar un rodamiento para ponerle y de hecho lo he limpiado, pero me parece más real probar con un rodamiento en mal estado, un rodamiento viejo, ¿vale? Este es un rodamiento de una máquina vieja que ya veis cómo se mueve. Con la fuerza del eje sí soy capaz de girarlo, pero así casi ni puedo. Y en el otro lado vamos a poner un rodamiento que está perfectamente, ¿vale? Entonces ahora los vamos a poner a rodar durante bastante rato y vamos a ver la diferencia de temperatura. Primero lo mediremos con la temperatura que tienen ahora y después de la prueba veremos qué temperatura han cogido. Vamos a colocarlos. Vale, ya tenemos el experimento preparado. La ruedita esta que va a enchufar el taladro va a encargarse de que gire. Vamos a comprobar la temperatura y vemos la comparación. Vale. Podemos ver cómo está a 15 grados. El eje está un poco más caliente. 16 grados el rodamiento y 18 el eje. Y ahora vamos a ver el otro lado, que está a 15 grados el rodamiento. Este rodamiento que veis al frente es el rodamiento que estaba en mal estado. Por el otro lado teníamos el que estaba en buen estado. Para mi sorpresa, nada más iniciar el experimento, la rueda empezó a coger muchísima temperatura. Estaba en 15 grados y se puso rápidamente en torno a los 20. También es bastante curioso observar cómo se genera una franja roja alrededor de ambas ruedas, que nos indica la fricción que hay entre ellas. Fijaros cómo el rodamiento en mal estado ya está casi en 30 grados. ¡Qué locura! Ahora vamos a ver cómo está el rodamiento en buen estado. ¿Creéis que irá mucho mejor? Y como era de esperar, ha mejorado muchísimo. Está en torno a los 20 grados. Hay una diferencia entre uno y otro de 10 grados, que es bastante diferencia. Pero es que esto tan simple lo podemos aplicar a una articulación de una máquina, que es bastante más difícil de medir, y poder saber si tiene problemas de desgaste o de engrase.
Que si la máquina tiene partes iguales va a ser más fácil comparar un lado con lo otro, pero imagínate que le haces una revisión mensual o trimestral en la cual vas apuntando más o menos las temperaturas, y si alguna se sale de los parámetros habituales te da a pensar si hay algún fallo en esa zona. Creo que es bastante práctico. Os voy a mostrar varios ejemplos muy rápidos. Por ejemplo, esta batería a la cual le he aflojado uno de los tornillos. No la he puesto a cargar y está todo frío. Ahora en que la ponga a cargar vais a ver cómo se calienta y cómo el tornillo en concreto que hemos aflojado se calienta mucho más. Y ahí lo podéis ver, 19 grados en contra de los 15 que tiene el resto de la batería. Seguro que muchos sabéis la cantidad de problemas que puede generar un tornillo flojo de una batería y que no es fácil encontrarlo a simple vista, tenéis que revisar uno por uno. De esta forma lo encuentras súper rápido. Y es más, si hubiese un puente fraccionado, probablemente también seríamos capaces de localizarlo. Fijaros, este es el vestuario del taller. Se ven todas las tuberías del calentador perfectamente. Si hubiese una fuga o algún problema en una de ellas, capaz nos daríamos cuenta. Pues sí. Y como de costumbre ellos dos, sobre todo este último que entra, quieren su momentito de fama. Os prometo que este es el último ejemplo y a partir de aquí os enseño cómo he hecho esto con mi teléfono móvil. Pero como sé que a muchos os gustan los coches, os quería enseñar un último ejemplo relacionado con los coches. Creo que podría ser útil para comparar la frenada entre las distintas ruedas. O si abrimos el capó también podemos comprobar si el radiador está disipando la temperatura correctamente. Y bueno chicos, aquí está el truco. Esta pequeña camarita que se puede enchufar al teléfono que me mandaron los chicos de X-Infrared. Me propuse probarlo de la forma más práctica posible, con casos reales de trabajo donde podéis ver si sirve o no sirve para vuestra labor. Y me dijeron que si la quería criticar, la podía criticar. Como veis es diminuta. Yo cuando la vi, en comparación a las que estoy acostumbrado a ver, me pareció una cosa muy pequeña y pensé que difícilmente podía funcionar bien. Pero para mi sorpresa, funcionó. Y en el vídeo lo podéis ver. En la caja vienen una pequeña cámara y un pequeño macro para acoplarle con un imán. Os aconsejo que guardéis la caja, porque la única pega que le encontré a esta camarita es que es demasiado pequeña. Claro, que es una pega para mí porque soy un poco despistado, pero si eres consciente y no pierdes las cosas, es bastante cómodo que sea así de pequeña. Eso sí, te recomiendo que guardes la caja y la tengas, por ejemplo, en la furgoneta. Yo saco la camarita para las reparaciones en la bolsita que viene con ella, pero la caja siempre la dejo en lugar fijo para no perderla. Lo que os estoy enseñando ahora es el macro, que sirve para cosas más pequeñitas, como por ejemplo una placa base. Y un pequeño cable a modo de alargador por si no la quieres usar pegada al móvil o tienes que introducirla por algún lado. Bueno, os enseño cómo se ve conectado. Va en el cargador. Si es un iPhone tendréis que comprar la que es para iPhone. En este caso es un tipo C de Android. Y podemos ir modificando la paleta de colores, ¿vale? Ahí vais viendo. Y por el otro lado tenemos el macro, que es este pequeñito de aquí, que va con un imán superpuesto. Listo. Y ahora ya podemos usarla para cosas más pequeñitas. Esto sería todo. También podemos poner la cámara de fondo. Ahí está. Le encontré otra utilidad. Digamos que encuentra las cosas ninja que deja mi perro escondidas por el césped. Deja en los comentarios para qué la usarías tú o qué utilidades crees que puede tener.